Este es un tema bastante arduo, o sea, no es tan difícil de entender, sobre todo la primera parte, pero cuesta, yo sé que cuesta. Así que yo les pediría, bueno, que presten atención bien sobre todo a esta primera parte, que es como la base del tema, y después, bueno, nos vamos a ir complejizando a medida que avance la clase de hoy y más la clase que viene. El tema lo pueden encontrar en ambos libros, ¿no? Tanto en el Alberts como en el Lodish. Personalmente, bueno, yo saqué información de ambos libros, pero me basé más en el Alberts. Me parece que está un poco más claro el tema. Y además en el Alberts está en un solo capítulo desarrollado, que es el capítulo 7, mientras que en el Lodish hay conceptos, en el Lodish nuevo, ¿no? En la 7ª edición, hay conceptos que están dados en el capítulo 7 y otros en el capítulo 8. Así que bueno, pueden utilizar los dos, pero ya saben. Yo igual a cada figura en general le pongo la referencia, entonces ya saben de qué libro saqué esa figura. Bueno, a ver, esta primera frase que dice: los diferentes tipos celulares de un organismo pluricelular difieren ampliamente en estructura y función. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, díganme, a ver, algún tipo celular que se te ocurra, de los que hepatocitos, ¿qué más? Enterocitos, neuronas, bueno. Supónganse, estamos hablando de un individuo en particular. Esos tipos celulares que ustedes me mencionaron, todos son muy diferentes en cuanto a su estructura y a su función, ¿no es así? Sin embargo, si yo les pregunto cómo es el genoma de esas células, siempre y cuando provengan del mismo individuo, es idéntico, o sea, la secuencia que tienen en su DNA es idéntica. Entonces, ¿cómo se puede explicar que sean tan diferentes? Por la expresión de los genes. O sea, lo que cambia entre esos tipos celulares dentro de un mismo organismo, siempre hay que hacer esa salvedad, es la expresión de los genes. Perfecto. ¿Qué quiere decir la expresión de los genes? Nosotros nos vamos, en general la expresión de los genes es decir, bueno, la información que está en el DNA pasa a RNA y luego, llegado el caso, si es un RNA mensajero, a proteína. En general nos vamos a estar refiriendo a los RNA mensajeros y sus correspondientes proteínas, ¿no? A lo largo de estas clases, pero sepan que uno puede hablar de expresión también de otros tipos de RNA. Que se exprese un determinado tipo de molécula, o sea, un RNA y posteriormente la correspondiente proteína, quiere decir que, bueno, que esté presente en la célula, ¿no es cierto? Entonces, estas células que acaban de mencionar ustedes son tan diferentes porque sintetizan y acumulan, es decir, expresan distintas combinaciones de RNAs y proteínas. No, me equivoco de flecha. Listo. Bueno, hace mucho tiempo lo que se pensaba, ¿cómo ocurren esos cambios en la expresión génica? Por ejemplo, cuando se forma un embrión, si todas las células en un principio, primero lo tenemos formado por una única célula que rápidamente sufre ciertas divisiones, en un principio esas células son muy parecidas en cuanto a la expresión génica y a medida que va avanzando en el desarrollo ese embrión, se va modificando en las distintas células. Entonces, en un principio lo que se pensaba era que los cambios en la expresión génica se producían porque se perdían secuencias del genoma de manera diferencial en los distintos tipos celulares, ¿sí? Sin embargo, hubo experimentos relativamente recientes que demostraron que esto no era así. Por ejemplo, utilizando organismos como anfibios, vegetales o mamíferos, se llegó a comprobar que a partir de células diferenciadas de cualquiera de estos tres tipos de organismos y trabajando obviamente en condiciones apropiadas, ¿sí? O a partir del núcleo de una célula diferenciada de cualquiera de estos organismos, se podía obtener un embrión normal y posteriormente un organismo adulto normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si a partir de una célula que ya está diferenciada, yo puedo obtener nuevamente, obviamente con condiciones muy apropiadas y que no vamos a discutir acá, por ahí las van a discutir más adelante en el curso. Puedo obtener un organismo entero, quiere decir que esas células que se diferenciaron no perdieron genes, los conservaron. Lo que varió es la expresión, algunos se expresaban y otros no.
Es decir, la diferenciación celular depende de cambios en la expresión génica. Bueno, ya que estamos hablando de expresión génica y que estas células que son tan diferentes expresan diferentes tipos de proteínas, vamos a mencionar que las proteínas de un organismo se pueden clasificar en dos grandes grupos, las que se llaman proteínas constitutivas, porque no todas las proteínas entre dos células son diferentes, ¿no? Obviamente hay proteínas que son comunes a todas las células. Bueno, esas justamente son las proteínas constitutivas. Son comunes a todas las células de un organismo pluricelular y son aquellas proteínas que intervienen en mecanismos metabólicos básicos para la célula, que todas las células necesitan para poder sobrevivir. Por ejemplo, las histonas, las DNA y RNA polimerasas, las enzimas del metabolismo, de la glucólisis, las proteínas del citoesqueleto. Bueno, todo ese tipo de proteínas que todas las células necesitan para vivir son las proteínas constitutivas y todas estas células las expresan. Y después están el resto de las proteínas que son justamente las específicas, ¿sí? Y esas son las que son responsables de las características diferenciales entre los tipos celulares. Y bueno, acá yo les traje dos ejemplos. Un ejemplo es la hemoglobina, que es producida por los precursores de los glóbulos rojos, y la insulina en las células beta del páncreas. Pero bueno, a lo largo del curso vamos a ir viendo muchos más ejemplos. Bueno, una pregunta que se pueden llegar a hacer es: ¿en qué momentos de la vida de una célula puede cambiar la expresión génica? ¿Siempre sucede esto a lo largo de la vida de la célula? Bueno, lo cierto es que el momento donde más cambios drásticos hay en la expresión de los genes es durante el desarrollo embrionario, así como es lógico de pensar, porque a partir de una única célula se tiene que producir todo un organismo con una gran variedad de células. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, las células que ya están diferenciadas también pueden sufrir cambios en la expresión génica en distintas situaciones. Por ejemplo, frente a una señal extracelular, ¿sí? Un estímulo extracelular que puede ser, no sé, una hormona, pueden ser cambios en el ambiente, por ejemplo, relacionados, no sé, con la tensión de oxígeno que hay en el ambiente. Bueno, todas esos estímulos pueden inducir cambios en la expresión génica. Y también en situaciones patológicas como el cáncer puede variar, se puede alterar la expresión de los genes, ¿no? Como todos ustedes podrán darse cuenta. Igualmente en el cáncer, que después va a ser una clase que la van a tener más hacia el final del curso, también hay alteraciones en la secuencia, ¿no? De los genes. Bueno, vamos a entrar ahora, yo no les comenté cómo iba a ser la clase, pero vamos a ver las generalidades, ¿no? De la regulación de la expresión génica. ¿Cuáles son los elementos principales que intervienen en la regulación génica? Después nos vamos a abocar a las células procariontes y finalmente vamos a entrar en los eucariontes, con los cuales vamos a seguir la próxima clase. Entonces, en principio, la expresión génica se puede regular a diferentes niveles. Hay dos grandes niveles que son comunes a los organismos tanto procariontes como eucariontes, que son el control transcripcional, que tiene que ver con el inicio de la transcripción, es decir, la decisión de comenzar o no con la transcripción de un gen. Ese es el nivel más importante de regulación. ¿Por qué les parece? Por ejemplo, como dice ella, se sintetizaría una proteína que no corresponde o que no se necesita en ese momento o lo que fuera. Entonces es como más económico, digamos, es lógico pensar que es el principal nivel de control, pero obviamente que no es el único. Y luego tenemos una serie de controles que los podemos abarcar todos en el nombre o en el nivel de control post-transcripcional, que como la palabra lo dice, ocurre una vez realizada la transcripción. O sea, hay muchas posibilidades de control una vez realizada la transcripción. Y bueno, las que son comunes, o algunas de las que son comunes a los eucariontes y procariontes serían, ¿no? Dentro del control transcripcional, la traducción del RNA mensajero, la degradación de la proteína o modificaciones posttraduccionales en las proteínas y la degradación del mensajero, por ejemplo. Vamos a ver que hay, en general, digamos, las bases de la regulación
génica es común en los procariontes y eucariontes, pero hay muchas diferencias, obviamente, debidas a las diferencias de complejidad que hay entre estos dos tipos de organismos, ¿no? Entonces, ahora sí entramos de lleno en el control de la expresión génica. ¿De qué elementos depende la expresión génica? Bueno, depende de dos elementos principalmente. De un grupo de proteínas que se llaman proteínas de regulación génica o factores de transcripción. Y de otro elemento que son las secuencias reguladoras en los genes codificantes de proteínas, que son las secuencias a las cuales estas proteínas de regulación génica se van a unir. Estos factores de transcripción, o proteínas de regulación génica, o factores de transcripción a secas, yo les aclaro acá que son los factores de transcripción específicos de secuencia, ¿sí? Después vamos a ver qué diferencia encontramos con los factores de transcripción que vieron ustedes con la doctora Calabrese, que son, ¿se acuerdan de los factores generales de la transcripción? Los factores generales de la transcripción son una serie de proteínas que siempre están presentes cuando va a iniciar la transcripción de un gen, ¿está bien? Sin embargo, los factores de transcripción que vamos a ver hoy, los que intervienen en la regulación, en la decisión de iniciar o no la transcripción de un gen, son factores de transcripción específicos de secuencia. Bueno, como les decía, estos factores se unen a sus secuencias reguladoras que son específicas y además se pueden clasificar en dos grupos, los factores de transcripción activadores y los represores, ¿sí? Que como podrán darse cuenta, los activadores van a estimular la transcripción de un gen, mientras que los represores la van a inhibir, por decirlo de alguna manera y de manera sencilla. Es decir, estas proteínas activan, o sea, cuando se unen a sus secuencias reguladoras, no cuando están libres en el citosol o en cualquier otro sitio, cuando se unen a sus secuencias reguladoras, tienen la capacidad de activar o desactivar genes. Es decir, que este sistema, proteínas de regulación génica, secuencias reguladoras, actúan como un sistema interruptor, ¿sí? Cuando la proteína reguladora génica se une al DNA, tiene la capacidad de ejercer algún efecto sobre la transcripción. Bueno, ya que hablamos de las secuencias reguladoras, les muestro en este cuadro diferentes tipos de secuencias reguladoras que obviamente no las tienen que saber, ni siquiera tienen que saber cuál es el factor de transcripción que se une a ellas, ¿no? Pero para que vean que las secuencias reguladoras que yo recién les mencioné, en general son secuencias cortas, en promedio tienen 20 pares de bases, digo en promedio porque hay algunas que son más largas que estas, ¿no? Pero fíjense, acá hay ejemplos de proteínas de regulación génica o factores de transcripción, acá en la segunda columna, cada uno tiene un nombre particular, y el organismo en el que están presentes. Es decir, desde las bacterias hasta los mamíferos superiores se encuentra este sistema de proteínas de regulación génica y secuencias específicas a las cuales se unen. Ahora bien, ¿cómo es que determinada proteína de regulación génica se puede unir a determinada secuencia de manera específica? Bueno, se dice que estas proteínas de regulación génica pueden leer de alguna manera o interpretar de alguna manera esas secuencias específicas de DNA. Bueno, ¿cómo lo hacen? Lo hacen porque tienen una estructura particular. Acá se puede observar una proteína de regulación génica que es un dímero, ¿no? Tenemos dos subunidades, una que está representada en color amarillo y otra en verde, y acá tenemos representada la doble hélice del DNA. Estas proteínas de regulación génica, en su estructura, tienen determinados motivos. ¿Se acuerdan el concepto de motivos? Sí, que eran combinaciones particulares de estructuras secundarias. Bueno, después vamos a recordar algunos. Pero por lo general en esos motivos hay presente lo que se conoce como hélice de reconocimiento o hélice de lectura de secuencia, que es el sitio a través del cual esta proteína se va a unir al DNA en ese lugar específico, en esa secuencia específica, reguladora específica, ¿sí? Por lo general, esta unión, digamos, se hace a nivel de los surcos del DNA y sobre todo a nivel del surco mayor. Porque a nivel de los surcos las bases nitrogenadas, digamos, son más accesibles para poder
interaccionar con la proteína de regulación génica. Es decir, no hay necesidad de que se abra la doble hélice en este caso. Bueno, y como les dije recién, y como se imaginarán, la interacción entre estas proteínas de regulación génica y el DNA es por un reconocimiento molecular o mecanismo de complementariedad molecular, como ahora vamos a ver. Un ejemplo de motivo que yo les quise poner es esta proteína de regulación génica, que es una proteína bacteriana, que actúa como dímero también, y tiene algunas alfa hélices y hojas beta, ¿sí? Este motivo. Entonces, si se fijan acá a la derecha, son justamente las secuencias presentes en esas hojas beta, o sea, las secuencias de aminoácidos, ¿no? Que tienen determinados grupos químicos en su residuo lateral, las que se unen al DNA a nivel de los surcos para interaccionar e interpretar esa secuencia escrita en el DNA. Obviamente, como dice acá, la secuencia de DNA que vaya a ser reconocida por una proteína que tenga este tipo de motivo va a depender de los aminoácidos que formen ese motivo, ¿no es cierto? Entonces, distintas hojas beta reconocerán diferentes secuencias. Bueno, entonces, como decíamos recién, la interacción entre la proteína de regulación génica y el DNA se produce por complementariedad molecular. Esto lo van a escuchar de acá hasta el final del curso. Fíjense lo importante que es este tipo de interacción en la biología, ¿no? Bueno, acá se ve representada en verde la proteína reguladora génica y lo que pueden ver acá es este residuo de asparagina, que es un aminoácido, interacciona por interacciones no covalentes con las bases del DNA, ¿sí? Hay un encastre de formas y una capacidad de interaccionar por interacciones no covalentes que hacen que se produzca esta interacción y que sea, bueno, cooperativa, porque hay muchas interacciones entre las dos moléculas, una alta especificidad y una alta afinidad en esta interacción. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en la regulación génica de los procariontes. No sé, para los que están recursando y ya vieron mi clase van a encontrar diapositivas que son muy similares, pero cambié un poco el orden, porque me pareció que por ahí se podría entender mejor. Uno siempre busca la manera de ver cómo se puede mejorar la comprensión, ¿no? Ustedes después me dirán. A ver, vamos a entrar entonces en los procariontes. Como ustedes saben, porque lo vieron con la doctora Calabrese el miércoles, para que se produzca, digamos, la transcripción, debe existir una secuencia que se denomina promotor, ¿sí? En todos los genes, vamos a hablar de genes codificantes de proteínas acá, hay una secuencia o una región que se llama promotor, que es una secuencia de DNA, ¿sí? Que está alrededor del sitio +1. ¿Qué es el sitio +1? Es donde comienza a partir de donde comienza la transcripción, ¿no? Del gen. Que está alrededor del sitio +1 y es una secuencia que especifica el sitio donde se une la RNA polimerasa. ¿Está bien? Bueno, entonces traemos el concepto. Bueno, ¿cómo son los promotores de las células eucariontes? Acá se ve en esta imagen. Esto no está sacado del libro porque en el libro no dice cómo es o por lo menos no está la figura, ¿no? De cómo es un promotor procarionte. Pero en general son secuencias que se encuentran en posición -35 y -10, ¿sí? Con relación al sitio +1, al sitio de inicio, ¿sí? Corriente, o sea, si decimos -35, -10 es corriente arriba, ¿no? Del sitio de inicio. Siempre está corriente arriba del sitio de inicio el promotor, o en algunos casos, como van a ver en los eucariontes, puede estar alrededor del sitio de inicio. En este caso está corriente arriba. Y lo que se ve señalado en amarillo son lo que se llaman secuencias consenso. ¿Hablaron de eso con la doctora Calabrese, que es una secuencia consenso? Bueno, fíjense, cada una de estas filas de secuencias, ¿sí? Cada una de estas filas que ven acá, esta, corresponde a un gen bacteriano, ¿sí? Entonces, lo que está señalado en amarillo son las secuencias que son comunes en todos esos genes bacterianos. Y justamente cuando hay secuencias, cuando se comparan, digamos, las secuencias de distintos genes y se ven esos sitios que son tan comunes, se dice que, o sea, se supone que esa es una región reguladora del gen,
¿sí? Y bueno, y eso es así. Eso que ven en amarillo corresponde a regiones promotoras, ¿sí?, de distintos genes bacterianos. Y si se fijan, es bastante abundante la proporción que hay de adenina y timina. Es una característica de estos. Entonces, sí. ¿Entonces un promotor sería una secuencia consenso? No, el promotor no es una secuencia consenso. Los distintos promotores, por ejemplo, de las células procariontes, en este caso comparamos promotores de distintos genes procariontes. Todos tienen en esa región, menos 35 y menos 10, nucleótidos comunes, bases comunes en el DNA, ¿sí? Esas secuencias se dice que son consensos, las que son iguales, digamos, o que se repiten con una alta proporción en los distintos genes del mismo tipo, ¿no? En este caso de células procariontes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, estas son secuencias consenso para los promotores bacterianos o procariontes. Bueno. Con relación entonces a las secuencias reguladoras de los procariontes y además las proteínas de regulación génica, bueno, las proteínas de regulación génica en los procariontes también son factores de transcripción que se llaman proteínas represoras o proteínas activadoras según estimulen o repriman la transcripción, ¿no? Eso es igual, digamos, es muy parecido. Ahora bien, las secuencias reguladoras son mucho más sencillas que en los eucariontes, como es lógico de pensar. Por lo general, en los procariontes tenemos dos tipos de secuencias. Una que se llama operador, o sea, es una secuencia del DNA, ¿no? Operador o sitio operador, que por lo general es el sitio donde se unen las proteínas represoras. Y otras secuencias que se llaman sitio de unión para activadores. O sea, la misma palabra, digamos, define, digamos, lo que lo nombra, lo define, ¿no? Que es el sitio donde obviamente se unen estas proteínas activadoras. O sea, es bastante sencillo el sistema en este caso. Van a ver que después en los eucariontes se complica bastante. Entonces, ¿en qué consiste la expresión génica en los procariontes o la regulación de la expresión génica? En la activación o la represión de determinados genes según los cambios ambientales o según el medio donde se encuentra esa bacteria. ¿Qué quiere decir? Que por lo general las células procariontes, las bacterias, lo decimos así en general, van a sintetizar en determinado momento las proteínas que están en su genoma, las proteínas que están codificadas en su genoma, que les sirven en ese determinado momento, ¿sí? Que son necesarias para la sobrevida de la bacteria en ese preciso instante, y eso va a depender, por ejemplo, de la cantidad de nutrientes que tengan, los tipos de nutrientes, de la tensión de oxígeno, de la temperatura, de determinados factores nutricionales y ambientales. Y también en este caso, como habíamos mencionado al principio, en este caso, bueno, el principal mecanismo de regulación es la regulación de la iniciación de la transcripción, ¿no? O sea, el control transcripcional. Bueno, lo que dice acá es esto que les dije recién. Las bacterias solo sintetizan las proteínas de su proteoma requeridas para sobrevivir en condiciones determinadas. ¿Se entiende esto? Es bastante lógico, es digamos como para economizar energía. Bueno, ¿cómo ustedes con la doctora Calabrese vieron algunas diferencias en cuanto a la expresión de los genes en los procariontes y los eucariontes, ¿sí? ¿Qué diferencias me pueden decir? Bien, bueno, ¿qué cosa no tiene? Porque vos me tirás así, no tiene exones. Claro, cuando ustedes escriben algo en un examen, que la oración sea completa y que se entienda de qué están hablando. No tiene exones, el DNA bacteriano, o sea, solamente tenés secuencias codificantes. Bueno, esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia? Sintetizan varias proteínas secuenciales activas en los procariontes. ¿Cómo? Que sintetiza varias proteínas secuenciales en los procariontes, sintetizan varias... Él dice que los procariontes sintetizan varias proteínas secuenciales. Ahí está. Sintetizan de manera conjunta o de manera coordinada las proteínas o las enzimas que intervienen en una misma vía metabólica. No sé si ustedes hablaron de RNA monocistrónico y policistrónico. No.
Bueno, ahora se los menciono. Bueno, entonces, como él muy bien me dijo, en los procariontes, los genes que pertenecen a una misma vía metabólica, por lo general están regulados de manera coordinada, ¿sí? Y por lo general están juntos en el genoma de la bacteria, ¿sí? Están adyacentes, digamos, en el genoma de la bacteria. En el caso de los eucariontes no están adyacentes e incluso pueden estar en diferentes cromosomas. O sea, si bien puede haber un mecanismo de regulación común, pero no está coordinada, digamos, de esta manera la transcripción y la traducción. Bueno, en los procariontes, el sistema o la estructura del DNA que permite justamente realizar la coordinación en cuanto a la expresión de los genes que intervienen en una misma vía metabólica es lo que se llama operón, ¿sí? Es decir, el operón es parte del DNA de la bacteria. Es una estructura, no sabría decir otro nombre, es una estructura que está formada por diferentes genes que codifican cada uno de ellos una enzima, una proteína que pertenecen a una misma vía metabólica. Acá en este ejemplo, este no es un operón determinado, sino que es la generalidad de lo que es operón. El gen A, el gen B y el gen C. Y todo esto que ven acá es la región reguladora, ¿sí? Cuando vieron la definición de gen con la doctora Calabrese, vieron que el gen, cuando hablaron, generalmente ustedes hablaron de células eucariontes, por lo que veo, mayormente, que incluía tanto la secuencia de las proteínas a codificar como las secuencias reguladoras, ¿sí? Bueno, en este caso es lo mismo. O sea, un operón contiene un promotor, que acá está ejemplificado en color amarillo, que es necesario para el inicio de la transcripción, bueno, los genes que ya mencionamos, que codifican las proteínas, y tiene las secuencias reguladoras. Como habíamos mencionado antes, en una diapositiva anterior, en los procariontes tenemos un par de secuencias reguladoras que pueden ser un operador, ¿sí? O, no siempre están los dos en un mismo operón, una secuencia, un sitio activador, ¿sí? Que está acá esquematizado en verde y se llama A. Por otro lado, como dijimos antes, también la regulación está dada por proteínas reguladoras génicas o factores de transcripción que pueden ser represoras o activadoras, ¿sí? Las proteínas represoras se van a unir al sitio operador, mientras que las proteínas activadoras se van a unir al sitio activador. ¿Se entiende esto? Y por otro lado, también se puede considerar como elemento, o sea, estos elementos que ven acá son, digamos, los básicos de todo operón. Pero también algunos consideran que el gen que codifica estos factores de transcripción que van a unirse a esas secuencias reguladoras que están en el operón, forman parte también del operón. Y una cosa interesante es que estas proteínas represoras y activadoras en las células procariontes en general están reguladas, moduladas por la presencia de moléculas difusibles, que pueden ser aminoácidos, proteínas, en general son moléculas pequeñas, segundos mensajeros, ¿sí? Segundo mensajero van a ver bien lo que es cuando vean señalización, pero son moléculas pequeñas que aumentan su concentración en determinado momento en la célula en respuesta a alguna señal y se unen a estas proteínas modificando su conformación y por lo tanto modificando su capacidad de unión al DNA. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, cuando yo les pido que la definición de operón, me tienen que decir qué es. Defínanlo ustedes como puedan, pero bueno, que se entienda. Y un esquema de un operón cualquiera, o sea, qué elementos tiene un operón, no empiecen a dar el ejemplo del operón triptofano, del operón lactosa, sino esa. Por eso puse esa diapositiva. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de operón, que es el operón triptofano de la Escherichia coli, que es un operón que interviene en la biosíntesis, ¿sí?, del triptofano. Van a ver que hay operones que intervienen en la biosíntesis de moléculas y otros en la degradación. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Lo vamos a hacer bastante sencillo esta vez. Entonces, ¿cómo es este operón particular? Este operón, bueno, codifica, digamos,
5 proteínas diferentes, son 5 enzimas que intervienen en la biosíntesis de este aminoácido, y la región reguladora está compuesta por un promotor, que es lo que se ve en amarillo, y un sitio operador, ¿sí? O secuencia operadora, que es un sitio donde se une una proteína represora. En este caso no hay sitio activador, por ejemplo. O sea, es bien sencillo. Entonces, obviamente, ahí está, ahí se une el represor. Obviamente, ¿cuándo les parece que se va a activar este operón? Cuando hay baja cantidad de triptofano, por lo que vimos antes. Eso en un examen piénsenlo, aunque no lo sepan, no tienen que estudiar nada de memoria. Lo piensan cómo funcionan estos operones y cuál es digamos, el fundamento de la regulación en los procariontes, y es sencillo. Entonces, lo vemos rápidamente. Cuando la concentración entonces de triptofano en la célula es baja, obviamente la célula va a necesitar sintetizarlo. ¿Qué sucede en esta condición? El represor, la proteína represora, está en una conformación inactiva. Entonces, si está en una conformación inactiva, no se une al sitio operador. Que esté en una conformación inactiva quiere decir que no se puede unir al sitio regulador, ¿no? Al operador. Al no poderse unir, la polimerasa sí puede, porque acuérdense que el sitio operador está alrededor del promotor, en el medio, digamos, de la secuencia promotora, entonces está interfiriendo, digamos, con la ubicación de la polimerasa. Pero en este caso, como no se puede unir, la polimerasa sí lo puede hacer y puede comenzar a transcribir los genes. Se dice que esos genes están activos. ¿Qué pasa cuando las concentraciones de triptofano son altas en la célula? Bueno, fíjense que es muy sencillo cómo se regula. El mismo triptofano es la molécula difusible que se puede unir a este represor, le cambia su conformación y de esta manera el represor está ahora activo, tiene capacidad de unirse a su secuencia operadora, con lo cual la polimerasa no puede unirse al sitio promotor para comenzar con la transcripción, entonces bueno, no se sintetiza más triptofano. Es un sistema bastante sencillo. Se dice que en este caso es un control negativo porque cuando el factor de transcripción está unido al DNA, los genes están inactivos, ¿sí? Bueno, y esto es para mostrarles que eso ocurre por un cambio conformacional en el factor de transcripción. Esto no es del operón triptofano, viene a continuación, pero esto sería un ejemplo de control positivo, porque en las bacterias también existe el control positivo, ¿no? Y también está modulado, digamos, por cambios conformacionales, en este caso en proteínas activadoras, que también se modulan por metabolitos difusibles. O sea, esto es otro caso particular, de ningún operón en particular, sino para mostrarles que existe el control positivo y que en este caso pueden darse dos situaciones, ¿sí? Como vemos acá arriba. La proteína activadora, cuando está en la conformación no unida a un ligando, no importa qué ligando sea en este caso, cuando no está unida a este ligando, se dice que está activa, perdón, está... No, al revés. Sí, está bien. Cuando no está unida a este ligando, está activa, como muestra la imagen, ¿no? Está unida a su secuencia activadora y de esta manera estimula la actividad de la RNA polimerasa para que pueda transcribir. ¿Qué pasa en presencia de un ligando determinado? Que la modula, bueno, cambia su conformación y se libera del DNA. Y la otra situación, que puede darse en otros casos, sería al revés, que justamente cuando esté unida a la molécula difusible, esté en una conformación activa, se pueda unir y pueda estimular la transcripción, y cuando ese ligando no está presente, cambia su conformación y se libera. Ahora bien, ¿por qué en este caso este factor de transcripción activa la transcripción o aumenta la velocidad de iniciación de la transcripción? Bueno, por un lado se postula que favorecería la unión de la RNA polimerasa porque aumenta la superficie, ¿no?, de contacto con la polimerasa, o bien esa interacción entre el factor de transcripción activador y la polimerasa hace que la polimerasa tenga una transición conformacional, aunque sea mínima, que sea más favorable para comenzar con la transcripción. Es decir, bueno, en un caso o en el otro se activa la transcripción. Y bueno, y esto es algo que ya lo dije, pero que lo tienen que tener bien en claro, es que tanto los
factores de transcripción activadores como los represores, para poder cumplir con su función, tienen que estar unidos al DNA. ¿Sí? No vale que estén aunque estén en el núcleo, pero si no están unidos a su secuencia reguladora, no están cumpliendo con su función. ¿Se entiende eso? Es una pavada, es lógico, pero a veces uno eso no lo piensa. Bueno, vamos ahora a ver otro ejemplo de operón, que es un poquitito más complejo, porque tiene dos reguladores, dos factores reguladores, que es el operón lactosa, o el operón LAC. ¿Sí? En este caso está controlado por un activador transcripcional que se llama proteína CAP o proteína activada por metabolito y un represor transcripcional que se llama represor LAC. Bueno, les muestro acá arriba cómo es este operón de manera sencilla. Bueno, solo está esquematizado acá una de las enzimas que intervienen en la vía metabólica que regula este operón. El operón LAC lo que regula es no me sale el nombre, el metabolismo de la lactosa, ¿está bien? O sea, la degradación de la lactosa saben que es un disacárido formado por galactosa y glucosa. O sea, a partir de un disacárido se obtienen azúcares simples que son la fuente de energía para que la bacteria pueda obtener energía. Entonces, las enzimas que intervienen en esa degradación de la lactosa están codificadas en este operón. Acá solo se ejemplifica una de ellas, que es la beta-galactosidasa, el gen que codifica para la beta-galactosidasa. Entonces, ¿cómo es la secuencia reguladora? Tenemos acá la región promotora, ¿sí? Como habíamos mencionado antes, y tenemos un sitio operador, que es el sitio donde se va a unir la proteína represora, y un sitio activador o lugar de unión de la proteína activada por catabolito en este caso. ¿Está bien? Tenemos los dos sitios. Y podemos tener diferentes situaciones, ¿sí? Porque puede ser que en el medio haya glucosa y lactosa o que haya un azúcar y no la otra. Como yo les mencioné antes, la fuente preferida, digamos, de azúcar para obtener energía en las bacterias sería la glucosa, ¿sí? Ahora bien, cuando no hay glucosa, pueden degradar la lactosa para obtenerla. Pero si hay glucosa, obviamente es más sencillo utilizar la que ya está disponible. Entonces, ¿cómo se regula este operón? Si tenemos disponibles los dos azúcares, se dice que el operón está inactivo. A mí no me gusta decir inactivo, porque a veces las cosas no son tan así. Inactivo uno se hace la idea que no funciona para nada. Yo diría que puede funcionar, pero a muy bajo nivel, o sea, en un nivel basal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, digamos, debido a que hay glucosa presente en la célula, la proteína activadora está en una conformación inactiva, entonces no se une ahí para activar la transcripción. Eso por un lado, que se supone que esa es la explicación de por qué no funciona, ¿no? En este caso, porque está poco activo. Pero por otro lado, el represor está en una conformación inactiva también. Entonces no se puede unir. Con lo cual, si el represor no se une, la polimerasa podría unirse. Aunque sea más lentamente, podría llegar a comenzar la transcripción, ¿no?, de estas enzimas. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa cuando hay glucosa pero no hay lactosa? Bueno, por un lado, como hay glucosa, igual que en el caso anterior, la proteína activadora se encuentra en un estado, por ahora digámoslo así, se encuentra en un estado o en una conformación inactiva, no se puede unir. Bueno, eso hace que no se estimule la transcripción. Pero por otro lado, en esta condición donde no hay lactosa, como es lógico, porque si no hay lactosa, ¿para qué vamos a fabricar las enzimas para degradarla? El represor está en una conformación activa, es decir, puede unirse a su sitio operador y de esa manera bloquear el acceso acá sí se bloquea a la polimerasa con el represor presente. Ahora bien, ¿por qué está activo en esta conformación el operón? Bueno, porque esta es digamos, la reacción que a partir de lactosa se obtiene los dos azúcares, como yo les mencioné antes, galactosa y glucosa. Ahora bien, cuando está presente la beta-galactosidasa, también puede convertir parte de la lactosa en alolactosa. Es como una reacción, además de, digamos, de degradarla a glucosa y lactosa, puede
formar un isómero, ¿sí? Es un isómero que se llama alolactosa. Y la alolactosa, este isómero, tiene la capacidad de unirse al represor y cambiarle su conformación de manera tal de hacer que esté inactivo, ¿sí? Entonces, sí. No. ¿Cómo me dijiste? ¿Cuándo hay? Cuando hay menos glucosa, también hay. No, cuando hay menos galactosa, pero el operón está activo. Espera, vamos a volver atrás. Fíjense en la primera situación. Tenemos glucosa, con lo cual el activador no está activo. Tenemos lactosa, con lo cual el represor está inactivo. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué está inactivo? Porque si hay lactosa, puede haber una... Por eso yo les digo, seguramente hay una actividad basal de este operón que hace que, en parte, pueda actuar la beta-galactosidasa para formar como subproducto también la alolactosa. Entonces, la alolactosa se une al represor y lo inactiva, con lo cual, acá arriba vemos que el represor no se puede unir. ¿Está bien? Por eso yo digo, no me gusta, el libro dice así, dice inactivo, yo lo copié tal cual la diapositiva. Pero ahí hay un nivel muy, muy bajo, pero existe. Ahora bien, si no hay lactosa directamente en el medio, obviamente esa reacción no se puede producir, tal como se las mostré recién, ¿sí? Si no hay lactosa, esta reacción no se puede producir. Entonces, si no está esta molécula, el represor está en su conformación activa, con lo cual se une a su sitio operador y bloquea la polimerasa para que de esa manera no pueda transcribir. Ahora bien, ¿qué pasa en la situación donde no hay ninguno de los dos azúcares? Bueno, obviamente, si no hay lactosa no tiene sentido tampoco que este operón esté activo, de hecho está inactivo, pero hay un cambio con respecto a esta situación, que es que además de estar el represor unido al sitio operador, también va a estar unida la proteína activadora. ¿Por qué va a estar unida la proteína activadora? Porque cuando no hay glucosa en la célula, aumentan los niveles de un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, en la bolita que se ve ahí en rojo. Después van a ver bien cómo se produce el AMP cíclico y demás. Y cuando se une a la proteína activadora, cambia su conformación y hace que ésta se pueda unir al DNA. Pero por más que, en este caso, fíjense, por más que esté unida, no puede activar la transcripción. ¿Qué pasa en el otro caso, en el caso más favorable, digamos, para este operón? Bueno, no tenemos glucosa, con lo cual hay altos niveles de AMP cíclico, por lo que la proteína activadora está activa y se puede unir a su sitio en el DNA, pero además, por haber lactosa, tenemos un represor inactivo. Entonces, la RNA polimerasa se puede unir, puede contactar con el activador y eso va a aumentar enormemente la actividad de la polimerasa y la velocidad de transcripción. ¿Se entiende? Esa es la situación en la cual tenemos la mayor actividad del operón, que es lo lógico, ¿no? Bueno, y esto, para complicar un poco más las cosas, es para mostrarles que en realidad hay más de un sitio operador en este operón. En la figura anterior se muestra un solo sitio para, digamos, poder comprender mejor la situación o comprender mejor cómo funciona, pero en realidad hay más de un operador, uno que se llama operador principal, que es al cual se une preferentemente en principio la proteína represora, y otros operadores que se llaman auxiliares, ¿sí? Fíjense que están separados por cierta cantidad de pares de bases, estos dos operadores entre sí. Entonces, ¿cómo es que logra unirse el represor a estos dos sitios? Bueno, porque el represor es un tetrámero de subunidades idénticas. En principio, interacciona con el operador principal y esta interacción aumenta la afinidad de este complejo por este sitio auxiliar, de manera tal que se favorece esta conformación, digamos. Y además esto se ve favorecido o se puede producir gracias a que el DNA se puede flexionar. Eso lo vieron con la doctora Calabrese. ¿Vieron? Tiene la capacidad de flexionarse, entonces secuencias que están alejadas pueden encontrarse de alguna manera. Una pregunta. No entiendo bien qué significa que el represor esté inactivo. ¿Que el represor?
está en una conformación que no le permite unirse al DNA. Espera. Así, ¿sí? Cuando está en esta conformación, tiene capacidad de unirse al sitio operador y bloquear la polimerasa. Ahora, cuando se produce algo de alolactosa, ¿sí? La alolactosa hace que cambie la conformación de ese represor y ya no pueda unirse. Entonces, se puede unir la polimerasa. El represor está inactivo, la polimerasa está activa, ¿está bien? Bueno, y simplemente para terminar con procariontes, vamos a mencionar un mecanismo de control post-transcripcional. Hay varios mecanismos de control post-transcripcional en los procariontes. Son más sencillos que en los eucariontes, pero existen. Sin embargo, nosotros vamos a ver uno solo como para dar un ejemplo y vamos a dedicarnos después más a los eucariontes. Uno de esos mecanismos de regulación post-transcripcional es lo que se conoce como atenuación de la transcripción mediante interruptores ribosómicos, ¿sí? El título parece medio difícil, pero bueno, no, es algo relativamente sencillo. En este caso, ¿por qué es un control post-transcripcional? Bueno, justamente porque este control opera luego de que comenzó la transcripción. Y lo que se limita es la elongación de la transcripción. O sea, es como que se aborta en determinado momento la transcripción de acuerdo a la situación de la célula. ¿Qué es un interruptor ribosómico? Bueno, un interruptor ribosómico es una secuencia de RNA mensajero que en general está a nivel del extremo 5', que es el primero que se sintetiza, ¿sí? Ustedes saben que el RNA también tiene una estructura tridimensional, ¿sí? A pesar de que es una única molécula. ¿Se acuerdan que puede unirse por puentes de hidrógeno, ¿sí? Por complementariedad en ciertas regiones, formando estructuras así como de horquillas o bucles? ¿Está bien? Entonces, hay distintos interruptores ribosómicos en las bacterias. Cada uno de estos interruptores ribosómicos tiene la capacidad de unir una molécula pequeña, que puede ser un aminoácido, puede ser una base, infinidad de moléculas. En este caso, el ejemplo que vemos acá, es un interruptor ribosómico que responde a guanina, a la base guanina, ¿sí? Es decir, que tiene la capacidad de unir o no, de acuerdo a su conformación, guanina. Este interruptor ribosómico opera, valga la redundancia, en el operón que interviene en la biosíntesis de purina, ¿sí? De purinas. Entonces, ¿cómo es que se produce acá la regulación? Bueno, comienza la transcripción, esta porción del RNA mensajero que se traduce adopta una conformación particular, ¿sí? Esto sería lo que se conoce como interruptor ribosómico. Cuando hay bajos niveles de guanina, ¿sí? O cuando no hay guanina, digamos, disponible, hay muy poca probabilidad de que se una la guanina a esta molécula de RNA, ¿está bien? Entonces, el RNA adopta una conformación que es favorable para que la RNA polimerasa continúe la elongación, se siga sintetizando ese RNA. Y eso es lógico, porque si este operón codifica genes para la biosíntesis de purina y no hay guanina, es lógico que siga transcribiendo. Ahora bien, cuando hay guanina en alta concentración o niveles altos de guanina, la guanina se puede unir a este interruptor ribosómico, ¿sí? ¿Cómo se une? Como siempre, por complementariedad molecular. Fíjense, acá está el esquema, ¿no?, de las interacciones no covalentes que se producen entre la guanina y este RNA. Cuando esto sucede, hay un cambio conformacional en el RNA, ¿sí? Se forma esta horquilla acá, que frena abruptamente la transcripción y libera ese RNA mensajero de la polimerasa. Es decir, es como que se aborta la transcripción. Obviamente este RNA luego se degradará. Pero lo cierto es que este es un mecanismo que, fíjense, que está operado por un RNA mensajero, ¿no? No es una proteína la que regula en este caso. Y permite controlar la elongación de la transcripción.
El cambio conformacional se produce en el interruptor ribosómico, que es una molécula de RNA mensajero. Más que una molécula, es una región del mensajero, ¿no? La región que corresponde al extremo 5'. ¿Se entiende esto? Bueno. Entonces ahora sí vamos a entrar en la regulación en eucariontes. Bueno, como ustedes habrán visto, en los eucariontes, además de tener que estimular a la RNA polimerasa con todos los factores generales de la transcripción, ¿sí? O sea, cada vez que va a comenzar la transcripción de un gen, a partir de un gen, ¿no? La transcripción de un RNA mensajero, ustedes saben que se necesita, además de la RNA polimerasa, varios factores de transcripción generales, ¿sí? O factores generales de la transcripción, que son estos que están acá, una proteína mediadora, bueno, y muchísimas proteínas. Eso sucede siempre que se inicie la transcripción de un gen eucarionte. Y además vieron que una, digamos, complicación adicional con relación a los procariontes es que en los eucariontes también es importante el estado de la cromatina. Podemos tener una cromatina cerrada o heterocromatina, en la cual los genes, digamos, que estén en esa secuencia van a estar, se dice, apagados, y una cromatina abierta o eucromatina que es transcripcionalmente competente, o sea, que permite la transcripción de los genes, ¿no? Bueno, para que comprendan bien, porque a veces se hacen lío con los factores de transcripción. Los factores de transcripción que yo les estoy mencionando en la clase, los factores represores y activadores, actúan a este nivel, ¿sí? Es decir, corriente arriba de los factores generales, antes, quise decir, ¿no? Corriente arriba es antes de los factores generales de la transcripción. Es decir, para que se forme todo este complejo, antes tiene que haber sido activada la transcripción por unión de un factor de transcripción activador a una secuencia específica del DNA. ¿Se entiende eso? Y el caso contrario es que se reprima la transcripción en caso de que la proteína o las proteínas sean factores de transcripción represores. ¿Se entiende eso? Entonces, los que vemos en estas clases, yo voy a hablar de factores de transcripción a secas ahora, estoy hablando de esos, de los específicos de secuencia, no de los generales. Bueno, ¿cómo es la estructura de un factor de transcripción activador eucarionte? Acá tienen el esquema del Alberts y el esquema del Lodich, pero es lo mismo, digamos, lo pueden esquematizar de cualquiera de las dos maneras. Lo que es necesario que tenga esta proteína es un dominio de unión al DNA, a una secuencia específica del DNA, y uno o más dominios de activación. Los dominios de activación son regiones de la proteína que le permiten interaccionar con otras proteínas, que en general se llaman coactivadores. Estos factores de transcripción se dice que tienen una estructura modular. ¿Qué quiere decir? Que hay determinados dominios de unión al DNA y determinados dominios de unión a coactivadores o dominios de activación que se repiten en distintos factores de transcripción combinados de distintas maneras, ¿sí? Acá hay ejemplos con nombres, no interesan los nombres, pero fíjense, todos ellos tienen un único dominio de unión al DNA que está esquematizado acá en azul. Ese dominio puede estar a nivel del amino terminal, a nivel del carboxilo terminal, o puede estar en el medio de la proteína. Y todos ellos tienen uno o más dominios de activación. O sea, puede haber más de un dominio de activación, que puede estar también en distintos sitios, ¿sí? Y fíjense que todos estos dominios se unen entre sí por dominios proteicos flexibles. Esa flexibilidad, digamos, le permite a esta proteína poder interaccionar mejor con muchas proteínas a la vez, con el DNA y con muchas proteínas a la vez. ¿Está bien? Que en los eucariontes eso sucede de esa manera. ¿Cómo es la estructura de un represor, de un factor de transcripción represor? Este esquema no está tomado del libro porque no hay un esquema de un represor, pero básicamente tiene los mismos dominios. Tiene un dominio de unión al DNA, siempre, y uno o más dominios de unión a correpresores, ¿sí? Acá tenemos un dominio de represión N-terminal y otro C-terminal. Y en cada uno de esos dominios, esta proteína puede unirse a distintas
proteínas correpresoras, o sea que la van a ayudar en el proceso de represión de la transcripción. Bueno, como vimos para el caso de los procariontes, bueno, obviamente, esto ya lo vieron en la clase de proteínas, estas proteínas, los factores de transcripción, tienen diferentes motivos estructurales de unión al DNA, ¿sí? Existen diferentes clases de motivos. Los más encontrados en los eucariontes son los homeodominios, que están formados por el motivo hélice-bucle-hélice. En este caso vemos un factor de transcripción que está formado por 3 hélices separadas entre sí por bucles, y la hélice 1 es la que, digamos, interacciona con el surco mayor del DNA. Por este tipo de motivos se encuentran en muchos factores de transcripción que funcionan durante el desarrollo. Y por lo general se unen al DNA en forma de dímeros. El hecho de actuar como dímeros favorece, digamos, su interacción con el DNA y, bueno, favorece su función, por lo tanto. Otro tipo de motivo de unión al DNA es la cremallera de leucina, ¿sí? La cremallera de leucina está formada por 2 subunidades proteicas en forma de alfa hélice, acá vemos una en naranja y otra en verde, que tienen en su secuencia un dominio que es rico en aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? Por lo general valina o leucina. Y en general se repiten cada tanto, por ejemplo en la 7ª posición, un aminoácido valina o un aminoácido leucina. Y eso hace que en ese sitio estas 2 proteínas puedan interaccionar fuertemente por interacciones hidrofóbicas. Entonces se forma como una especie de cierre en ese sitio, ¿sí? Que las mantiene unidas, y en la zona que queda abierta es la zona que tiene la capacidad para interaccionar con el DNA y leer una secuencia específica a nivel de los surcos del DNA. Bueno, también obviamente actúan como dímeros, ¿sí? Pueden ser homo o heterodímeros. Y el otro tipo de motivo que vamos a ver, a recordar, son los dedos de zinc. Porque también los pueden ver después más adelante cuando vean algo de señalización. Los dedos de zinc están formados por una alfa hélice y hojas beta, ¿sí? Y tienen la capacidad de unir zinc, por eso se llaman dedos de zinc, o sea, tienen como forma de dedo, ¿no? Y tienen la capacidad de unir zinc a través de aminoácidos histidina y cisteína, en cierto lugar del motivo. Y por lo general se dice que se encuentran en tándem, es decir, se encuentran más de un motivo de dedo de zinc en la misma proteína, 2 o 3 o 4, uno a continuación del otro. Esa característica hace que puedan unirse con más fortaleza al DNA, ¿sí? Un ejemplo es el activador del gen del RNA ribosomal eucariota, que tiene ese motivo. Bueno, muchos de estos motivos entonces están presentes en las proteínas de regulación génica que nosotros estudiamos en esta clase. Ahora bien, bueno, recién hablamos que muchos de ellos actúan como dímeros, la mayoría de ellos actúa como dímeros. El hecho de poder actuar como dímeros da mayores posibilidades combinatorias. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos 3 factores de transcripción, A, B y C, acá están esquematizados con diferentes colores, cada uno de ellos tiene un dominio de activación y un dominio de unión al DNA. Entonces, si funcionaran solo como homodímeros, tendríamos 3 posibilidades de unión al DNA, ¿sí? En un sitio 1, en un sitio 2 y en un sitio 3. ¿Se entiende eso? Según el factor de transcripción que estuviese presente en determinado momento. Ahora bien, si estos pueden interaccionar entre sí para formar heterodímeros, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente: en lugar de tener 3 sitios posibles de unión, vamos a tener 6 por las diferentes combinaciones. Por ejemplo, el factor A con el B, el A con el C y el B con el C. ¿Está bien? Y además esto se puede llegar a complicar más si existiera, por ejemplo, un factor inhibidor, como este que se ve acá, que tuviera la capacidad de unirse a uno de esos factores de transcripción, por ejemplo, al factor A, pero no a los otros. De tal manera que cuando este factor inhibidor se une al factor A, no solo inhibe la interacción de ese factor A con su propio monómero, digamos, con un monómero igual, sino que también inhibe
la interacción del factor A en los otros sitios donde puede unirse, ¿sí? Como heterodímero. ¿Se entiende eso? ¿A qué viene esta diapositiva? Bueno, para que vayan entendiendo cómo en los eucariontes se complica el nivel de regulación. Ya no es tan sencillo, ¿no? Una proteína que se une a un sitio operador o a un sitio activador, sino que acá tenemos un factor de transcripción que combinado de diferentes maneras puede unirse a diferentes sitios y que además, si se le une una proteína inhibidora, no puede unirse, ¿sí? Bueno. Otra cosa que puede suceder es que dos factores de transcripción que no están relacionados, o sea que no se trata del la misma tipo de proteína, no están relacionados, tengan sus sitios de unión en el DNA cercanos, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo clásico, este es un factor de transcripción que actúa como monómero que se llama ENFAT, pero cuando se une a su sitio en el DNA, tiene una interacción débil que no es suficiente como para estimular la transcripción del gen Diana. Sin embargo, cuando este otro factor de transcripción, que actúa como dímero, que se llama AP1, se une también a su sitio, cuando los dos se unen simultáneamente a sus sitios que son muy cercanos, pueden interaccionar entre ellos, ¿sí? Se dice que hay una unión cooperativa entre estos dos factores de transcripción y eso estimula la transcripción del gen Diana, que en este caso es el gen de la interleuquina 2, pero bueno, es un ejemplo. Claro, o como se une débilmente, podría hacerlo, pero a una velocidad muy lenta. Sin embargo, para que sea eficiente la transcripción de ese gen, tienen que estar los dos unidos a su sitio. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuáles son las secuencias reguladoras, ¿no? en los genes codificantes de proteínas eucariontes, que son un poco más complejas que en el caso de los procariontes. Bueno, por un lado, en un principio vamos a hablar de los promotores. Los promotores eucariontes, bueno, que obviamente cumplen la misma función que los procariontes, los eucariontes que cumplen la misma función que los procariontes, pueden ser diferentes, o sea, puede haber distintos tipos de promotores o regiones promotoras. Uno de los más conocidos, de los más antiguos, es la caja Tata o Tata Box. ¿Esto lo vieron? Bueno, como ustedes vieron, la caja Tata es una secuencia corta, se dice que tiene una secuencia consenso muy conservada, es decir, es una secuencia que es casi idéntica en la mayoría de los genes que están regulados por caja Tata, ¿está bien? Y es rica en adenina timina. Es algo parecido a lo que pasa en los procariontes, pero no es exactamente igual. Esta secuencia, la caja Tata, por lo general se encuentra en una posición menos 25 a menos 35 pares de bases en relación al sitio de inicio de la transcripción. O sea, corriente arriba, menos 25 o menos 35, encontramos en los genes que poseen caja Tata esta secuencia. ¿Qué genes tienen como promotor una caja Tata? En general, genes que son transcripcionalmente muy activos. Bueno, nosotros no vamos a profundizar demasiado en este tipo de secuencias, es bastante complejo, yo traté de simplificarlo lo más que pude porque eso después lo van a ver más adelante en la carrera. Entonces, ¿qué otro tipo de secuencia promotora tenemos en los eucariontes? Bueno, el iniciador o secuencia iniciadora, que es una secuencia también corta, más o menos de 8 pares de bases, pero que en este caso se dice que es una secuencia consenso degenerada. ¿Qué quiere decir que es degenerada? Que no es tan igual en todos los genes que tienen promotor, como promotor a un iniciador, ¿sí? Es decir, es un poco más variable. Fíjense, donde dice Y quiere decir una pirimidina, cualquiera de las dos pirimidinas, y donde dice N significa que puede haber cualquier base. Por eso que puede ser diferente en los distintos genes que tienen como promotor un iniciador. Ahora bien, lo que sí es bastante conservado es que en la posición más 1 tiene siempre una adenina. Y como ustedes podrán ver, si la adenina está en la posición más 1, esta secuencia iniciadora, este promotor está alrededor, o sea, incluye el sitio de inicio de la transcripción. Una cosa que no les dije es que estos promotores se encuentran en general en genes de transcripción rápida, ¿no?
Bueno, esto que les puse acá es para decirles, si alguna vez escuchan promotor fuerte o promotor lento, o débil, mejor dicho, fuerte o débil, eso significa la fuerza del promotor. Es decir, cuando hablamos de la fuerza del promotor, quiere decir la cantidad de veces que ese promotor estimula el inicio de la transcripción por unidad de tiempo. Un promotor fuerte estimula la transcripción muchas veces por unidad de tiempo y el débil pocas veces, obviamente, ¿no? Como es lógico. Sí. ¿Los genes de transcripción rápida no tienen caja tata? ¿Cómo? ¿Los genes de transcripción rápida no tienen caja tata? Pueden tener uno, otro o los dos juntos. Ahora vas a ver acá, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo les voy a mencionar 3 tipos de promotores que se encuentran presentes en los eucariontes. La caja tata, el iniciador y las islas CPG que vienen en la próxima diapositiva. El iniciador es la segunda clase. Bueno, esto que les muestro acá es para que vean, este es un ejemplo de región, en realidad en los eucariontes se habla de región promotora, porque el promotor no es una secuencia chiquitita y nada más, sino que hay varias secuencias que justamente están alrededor de ese promotor que influencian la característica de ese promotor, de que sea fuerte o débil. Y este es un ejemplo, ¿sí? Esta es una región promotora que, fíjense, tiene una secuencia iniciadora, tiene una caja tata y tiene otras 2 secuencias que también van a estar influenciando la velocidad de inicio de la transcripción. Esto no es para que lo sepan de memoria, pero para que se den una idea de lo complejo que es, ¿no? Sí, vos me querías preguntar algo. ¿Cómo? Que tienen, o sea, la secuencia de un iniciador es esta, ¿no? Son 8 pares de bases. Se dice que es una secuencia degenerada porque no es igual, no es idéntica en todos los genes que tienen como promotor a un iniciador. ¿Sí? Todos los genes que tienen como promotor una caja tata, esa caja tata es una secuencia conservada. Generalmente en todos esos genes tenemos timina, adenina, adenina o timina es 50 y 50 más o menos, adenina, adenina, timina, adenina, guanina. En general siempre es así. En el caso de los iniciadores es más variable, por eso se dice que es degenerada. Pero lo que sí siempre se da generalmente es que en la posición +1 hay una adenina. ¿Se entiende? No sé por qué están charlando. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si no les pido que hagan silencio, así continuamos. Bueno, y el otro tipo de promotor que encontramos en los eucariontes son las islas CG. ¿Cuál es el problema, chicas? ¿Tienen alguna duda? Ah, bueno. Las islas CG o islas CPG. Bueno, obviamente, como el nombre lo indica, se harán a la idea de que las islas CG o CPG son secuencias ricas en citosina y guanina. Y esa P minúscula entre la citosina y la guanina lo que está indicando es una unión fosfodiéster, ¿sí? O sea, se refiere citosina al lado de guanina dentro de la secuencia del DNA, que obviamente van a estar apareados por complementariedad molecular con una guanina o citosina en la hebra complementaria, ¿está bien? Pero la P se refiere a la unión fosfodiéster. Bueno, esas secuencias que son raras de encontrar en el genoma, en general cuando están presentes, constituyen un promotor llamado isla CPG. Por eso se llama isla, ¿no? Porque se encuentra como aislado dentro del genoma. La ubicación en cuanto a un gen es variable en cuanto al sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? En general está dentro de las 100 pares de bases en dirección 5' o corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. Y este tipo de secuencias promotoras se encuentra sobre todo en lo que se llaman genes de mantenimiento o genes domésticos o housekeeping genes. Estos genes domésticos son los que codifican las proteínas constitutivas, es decir, proteínas que son esenciales para la vida de la célula, proteínas esenciales del metabolismo, polimerasas, etc., las proteínas constitutivas que yo les mencioné al principio de la clase. Y tienen los genes en los cuales se encuentran estas islas CPG se transcriben a baja velocidad. Una característica de estos promotores es que son regiones pobres en nucleosomas, ¿sí? Aparentemente, como son regiones ricas en citosina guanina que están unidas por
3 puentes de hidrógeno, es más difícil, requiere más energía que la doble hélice del DNA se pueda acomodar alrededor de las histonas para formar los nucleosomas. Entonces, es una región que tiene pocos nucleosomas, o también se dice que tiene nucleosomas menos apretados, ¿sí? Lo que favorece el inicio de la transcripción. Y este tipo de promotores es el que se encuentra en la mayoría de los genes codificantes de proteínas de mamíferos, ¿sí? A pesar de que uno conoce más la caja Tata, les parece que es el más común. En los eucariontes superiores, el más común es este. Bueno, vamos con esta parte es dura de la clase, yo les digo, pero bueno, trato de que más o menos la entiendan porque es una cosa básica de saber, digamos. La van a necesitar más adelante, seguramente más adelante en la carrera lo van a reforzar. ¿Cuáles son las secuencias reguladoras en los genes codificantes de proteínas eucariontes? Bueno, tenemos varios tipos de secuencias reguladoras, ¿sí? Acá ya no tenemos un operador y un sitio activador, acá tenemos muchas secuencias. Algunas de las más importantes son las que yo les muestro acá. Un tipo de secuencias que se llaman amplificadores, o aumentadores, o potenciadores, o enhancers. Y les puse los 4 nombres porque lo pueden encontrar en un libro u otro de diferentes maneras para que sepan que es lo mismo, el mismo tipo de secuencia. Otras secuencias que se llaman elementos proximales del promotor, otra que son los silenciadores, los aislantes y las secuencias barreras. De los aislantes y las secuencias barreras hablaron algo en la clase anterior con la doctora Calabrese o en la clase de DNA, cromosomas y genoma, ¿no? ¿No? Bueno, voy a describir así mínimamente cada una de estas secuencias para que tengan idea. Los elementos proximales del promotor, bueno, como el nombre lo indica, en general se encuentran relativamente cerca del promotor, pueden estar corriente arriba o corriente abajo, ¿no? Con relación al sitio de inicio. Por otro lado, son secuencias en general cortas, entre 6 y 10 pares de bases como en promedio. Y se dice que funcionan como elementos de anclaje de aumentadores distantes. Esto parece chino, pero quiere decir que en ese sitio que está próximo al promotor es donde se van a unir algunas proteínas que se unieron más lejos en otra secuencia reguladora, ¿sí? Y por la capacidad de doblarse del DNA pueden anclar también en este sitio. Y eso va a influir sobre la velocidad de transcripción. Después tenemos los silenciadores, ¿sí? El nombre más o menos sugiere que es un sitio donde se van a unir factores de transcripción represores, ¿sí? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual funcionan estas secuencias? Bueno, porque tienen la capacidad de unir los factores de transcripción represores que interfieren con el complejo de iniciación de la transcripción, ese sería un mecanismo posible, o porque previenen la unión de los factores de transcripción activadores a sus secuencias reguladoras. ¿Está bien? Viendo la primera de las funciones, ¿podríamos decir que parecía el operador en el tema de en cuanto a la bacteria, en la parte del operador, en la que se unía la proteína reguladora represora? Sí. En esta parte de los silenciadores, su primera función que mencionaste es... Claro, en general los factores de transcripción represor se unen a ese tipo de secuencias que se llaman silenciadoras. Entonces, bueno, después vamos a ver cómo pueden interferir con el complejo de iniciación de manera estérica, pero también pueden atraer proteínas que modifiquen la cromatina. Eso lo vamos a ver la clase que viene, no me quiero adelantar. En este tema, el tema es que es tan complicado que uno no puede dar todo junto al mismo tiempo. Entonces, hay que ir dando paso a paso cada cosa. Pero sí, está bien lo que vos decís. Bueno, después tenemos los amplificadores, potenciadores, aumentadores o enhancers. Recuerden que todas estas son secuencias reguladoras, o sea, es parte del DNA, ¿no? Parte del gen, digamos. En este caso, representan sitios de unión para proteínas activadoras, o sea, para factores de transcripción activadores, en general, específicos de secuencia. Es bastante variable su longitud. Son un poco más grandes que el resto, tienen entre 50 y 200 pares de bases y se pueden encontrar en diferentes lugares del gen, ¿sí? En general se llaman así aumentadores porque se encuentran a mucha distancia del sitio de inicio de la transcripción y aún así pueden estimular la transcripción.
Entonces, lo podemos encontrar, fíjense, en dirección 5' con respecto al promotor, dentro de un intrón, dentro de un exón, o en dirección 3' del exón final de un gen, es decir, más allá de donde termina la porción codificante, ¿no? En las regiones 3' y 5' UTR. Las regiones 3' y 5' UTR se las voy a mostrar la clase que viene, pero son regiones del RNA mensajero que no se van a traducir a proteína. Bueno, yo estoy hablando de las regiones 3' y 5' UTR que están codificadas en el DNA, ¿no es cierto? Bueno, y les decía, son elementos de control de la transcripción a larga distancia. Y justamente las proteínas activadoras que se unen a esos sitios que están tan alejados pueden influenciar la transcripción gracias a que el DNA puede doblarse. Bien, esto que les muestro acá, esto está sacado del Lodich, que es un concepto más nuevo, digamos. El concepto de potencisoma, ¿sí? Ahora que hablamos de las secuencias potenciadoras, se llama potencisoma a la estructura que está formada por esta secuencia reguladora, que es un potenciador, con todos los factores de transcripción que puede unir. Es decir, fíjense, en este caso no es una proteína que se une a una secuencia. Pueden ser muchas proteínas, muchos factores de transcripción activadores que se unen a distintos sitios dentro de toda esa secuencia reguladora. ¿Se entiende? Cada color representa un factor de transcripción diferente. Y todos ellos se unen de manera cooperativa. En este caso es el potenciador del interferón beta. No importa. No, la secuencia sola, o sea, todo esto que ves acá, la secuencia sola sería el potenciador. ¿Sí? La secuencia que vimos antes en la diapositiva anterior. El conjunto de ese potenciador con todos los factores de transcripción que se pueden unir a él para favorecer, digamos, de alguna manera la transcripción del gen que codifica el interferón beta es el potencisoma. Bueno, y por último nos quedan esas dos secuencias que yo les mencioné, las secuencias barrera. Bueno, si no lo vieron con la doctora Calabrese me va a ser un poco difícil. ¿Ustedes vieron con la doctora Calabrese sí cómo se forma la heterocromatina, los mecanismos por los cuales se forma la eucromatina y todo eso? Sí, perfecto. Bueno, las secuencias barrera son secuencias de DNA que evitan que la heterocromatina se expanda hacia genes que deben estar activos. ¿Se entiende esto? Miren esta imagen. Hay regiones del DNA que están en forma de heterocromatina, cromatina compacta, que no son transcripcionalmente activos. Ese gen puede estar adyacente a un gen que sí debe transcribirse. Entonces, como hay mecanismos por los cuales la heterocromatina se puede expandir, ¿sí? Puede ser leída por proteínas que leen las modificaciones de las histonas y transmitidas a histonas vecinas. Bueno, justamente para evitar eso, estas secuencias especiales, que se llaman secuencias barreras, están interpuestas entre regiones de heterocromatina y de eucromatina, ¿sí? El mecanismo por el cual actúan no se conoce con exactitud, pero bueno, aparentemente habría proteínas barrera que se unen ahí e impiden que esta heterocromatina se expanda hacia este sitio. ¿Está bien? Ténganlo así. Y luego tenemos otro tipo de secuencia, que son las secuencias aislantes. Estas secuencias también son importantes porque son secuencias de DNA que impiden que proteínas reguladoras de un gen actúen sobre genes vecinos, ¿no? De manera incorrecta. Por ejemplo, acá tenemos un gen B y un gen A, y fíjense que entre medio de los dos tenemos una secuencia potenciadora, ¿sí? Esta secuencia potenciadora es un elemento de regulación, una secuencia reguladora de este gen B. O sea, normalmente estimula la transcripción de este gen B. Sin embargo, podría, llegado el caso, también influenciar la transcripción del gen A, de manera errónea, digamos. Entonces, justamente entre este potenciador y este gen A está interpuesto este elemento aislante, que es una secuencia especial. Esta sí que no se sabe bien cómo actúa, e incluso se postula que podría unirse a la envoltura nuclear y de esa manera formar como una especie de bucle que no permita el efecto del potenciador sobre este gen, ¿no?
Pero bueno, lo cierto es que estos dos tipos de secuencias reguladoras lo que hacen es poder crear dominios independientes de regulación génica y de estructura de la cromatina. O sea, en los eucariontes la estructura de la cromatina es fundamental para que se produzca o no la transcripción, ¿no? Y bueno, y estos elementos son fundamentales para que no haya regulaciones erróneas entre genes vecinos, ¿no? Siempre. Bueno, y para terminar la clase, ya estamos terminando, les quería mostrar un gen, mejor dicho, acá son 3 genes diferentes. En este caso, un gen de mamífero con caja tata, este con promotor con isla CPG y este un gen de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Vamos a empezar con el gen de la levadura Saccharomyces. Fíjense, siempre una secuencia promotora, y en este caso es una caja tata. Tenemos el sitio +1, que es donde comienza el inicio de la transcripción, es el inicio de la transcripción. En este caso prácticamente no hay secuencias no codificantes, o sea, la mayor parte es codificante, por eso está pintado con este azul que ejemplifica los exones. Y este gen, por ejemplo, está regulado por este potenciador, en la levadura se llama WAS, que es, en las siglas en inglés significan Upstream Activating Sequence, o sea, es una secuencia corriente arriba que activa la transcripción. Entonces, a pesar de estar alejado del sitio de inicio, estimula la transcripción de este gen. Acá tenemos un gen de mamífero con caja tata. ¿Sí? Hay caja tata, tenemos como elementos reguladores, elementos proximales del promotor. Fíjense que son secuencias cortitas, además puede haber más de una, ¿no? por gen. Son secuencias cortitas que se encuentran alrededor del promotor. Obviamente en este gen tenemos intrones y exones, porciones codificantes y otras no codificantes, y tenemos varios aumentadores o potenciadores en verde. Y fíjense que ahí se muestra muy bien, se ve muy bien cómo se pueden localizar en distintos sitios del gen. ¿Sí? Corriente arriba, fíjense, hasta 50 kilobases o más. Corriente abajo, dentro de un intrón, corriente abajo, más allá de la porción codificante del gen. O sea, es variable. Y en este caso, en el medio, tienen un promotor con isla CPG, que está acá en color celestito. Tienen varios elementos proximales del promotor y bueno, se muestra. Es un ejemplo. Y este que ven acá, que me parece que es un poco como más real, no es sacado del libro, pero bueno, acá tienen el de un gen típico de una levadura, que es similar al que mostraba en la diapositiva anterior. Y en este caso, un gen de mamífero, con todos sus elementos reguladores, el sitio promotor, el sitio promotor estaría acá, ¿sí? El sitio +1, en este caso tenemos una caja y tenemos un iniciador como secuencias promotoras y tenemos un montón de secuencias reguladoras, por ejemplo, un aislante, varios aumentadores, este que está acá, un silenciador. Es decir, fíjense lo complejo de un gen eucarionte de un mamífero superior. Hay un montón de secuencias reguladoras a las cuales se pueden unir diferentes factores de transcripción, que a su vez pueden unir diferentes coactivadores, y a su vez puede haber más de una secuencia promotora. Entonces, de alguna manera, como vamos a ver la clase que viene, la célula recibe todas esas señales y luego tiene que integrar todas esas señales para emitir una respuesta, que sea transcribir o no transcribir el gen. Bueno, los dejo acá, que esto ya fue demasiado por hoy, y la clase que viene nos vemos.